Ok chicos, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre la exportación. Y bueno, antes de comenzar con el video quiero decirle algo muy importante. Y es de que en este video vamos a hacerlo una explicación bastante generalizada. ¿A qué me refiero con esto? De que hablar sobre exportación en el Perú es hablar sobre una serie de distintos variables. Por ejemplo, qué documentos vamos a utilizar, cuáles son las modalidades de exportación, cuáles son los requisitos, que esto varía de acuerdo a las modalidades de exportación. Acá también pueden observar en la pantalla que son los e-counters o incoterms, y son muchos factores que engloba para poder hablar sobre la exportación. Entonces, hablar sobre la exportación en un solo video es básicamente algo nulo, porque no lo vamos a poder abarcar, ya que son bastantes factores que engloban, como estoy mencionando hace un momento. Entonces, ¿qué voy a hacer en este video? Voy a hablarlo de manera generalizada y de acuerdo a eso, de acuerdo a sus dudas en los comentarios, voy a sacar nuevos episodios referente al tema de exportación. Entonces muchos estarán preguntando, estoy viendo la pantalla del monitor, ¿qué son los e-counters o los incoterms? ¿Y por qué tengo que explicarle esto? ¿Por qué de frente no me voy a explicar sobre la exportación? Es porque básicamente cuando hablamos sobre exportación hacemos uso de ciertos términos, por ejemplo el FOB, el CIF y otra variedad de términos. Y es importante que nosotros conozcamos sobre estos términos, ya que al momento de exportar nosotros debemos acordar, por ejemplo, cómo se va a llevar la mercadería, dónde se va a entregar, cuáles van a ser los precios de las aduanas, los fletes, etc. Y eso es lo que abarca los e-counters. Básicamente eso, y es por eso que quiero partir de la explicación de los e-counters. Entonces los e-counters, todo surge con la Cámara Internacional de Comercio en el año 1936. Antes de que continúe con la explicación, quiero decirle que este tipo de formatos, o sea grabarme con el móvil y grabar la pantalla del monitor, me resulta mucho más fácil la edición del video. Es por eso que si te interesa este tipo de temáticas y te aporta mucho valor, te invito a que le des un pulgar arriba a este video, ya que de esa manera me estuvieras apoyando. Entonces, continuando con la explicación, nuevamente retomando, la Cámara Internacional de Comercio se creó en el año 1936. ¿Con qué finalidad? ¿A qué viene todo esto? Es de que en las transacciones, o sea, en las transacciones de comercio de diferentes países, por ejemplo, de Perú a China, de Perú a Alemania, o no necesariamente Perú, pueden ser en distintos otros países, ya me entendieron la idea. Entonces, hubo bastantes desacuerdos. Entonces, ¿para cuál? Para que haya un mejor acuerdo globalizado y generalizado de los fletes, como bien mencioné, cómo se va a llevar la mercadería, dónde se va a entregar la mercadería, surge los e-counters. Entonces la Cámara Internacional del Comercio, para evitar estos debidos conocimientos imprecisos de las prácticas comerciales, como pueden observar en la pantalla en esos momentos. Entonces, ¿qué son los e-counters? Es un conjunto de normas internacionales destinadas a regular una forma global y para su uso en todo el mundo, las obligaciones de los derechos de las partes que intervienen en el comercio internacional, ¿ok? Como bien dije, es un conjunto de normas que nos ayuda a mejor agilizar estas transacciones, ¿ok? Entonces pasamos a la siguiente diapositiva y los e-counters se clasifican en varios tipos, en varias categorías. Esto varía de acuerdo al lugar y al momento de entrega del bien, los embalajes, los riegos, algunas documentaciones que pueden ser que te piden para realizar esas transacciones. Entonces, como bien dije, los e-counters se clasifican en diferentes tipos. Cabe recalcar que la abreviación de e-counter significa, por sus siglas en inglés, en español sería términos comerciales internacionales, básicamente eso significaría e-counters. Otra aclaración antes de que continúe con la explicación de la clasificación de los e-counters es de que quiero recalcar que actualmente estamos en el 2019 y tú te estarás preguntando ¿por qué? ¿A qué viene toda esta explicación? Y es de que las normas se actualizan cada 10 años. Entonces, en el 2020, probablemente si estás viendo este video, las normas se hayan actualizadas. Pero por lo general, en el área internacional de contabilidad o economía, por lo general agregan nuevas normas. O sea, las normas que ya están establecidas, en algunas pocas ocasiones lo modifican, pero por lo general agregan nuevas normas, de acuerdo también a las necesidades de las empresas, porque la tecnología va avanzando y surgen nuevas necesidades.
Entonces, básicamente, como bien dije al principio, estos se clasifican en tres categorías. Primero tenemos a la categoría E, F y C, ¿ok? En la E podemos mencionar de que es una de las categorías de ella es X, W, significa en inglés significa es work o en fábrica. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Es de que básicamente lo que nos dice lo siguiente, de que cuando nosotros vamos a realizar una compra de una mercadería o un cierto producto, la condición nos dice lo siguiente. Yo soy, por ejemplo, yo soy el vendedor y te digo, ya, ok, vamos a utilizar el EXW, ok. Vas a venir a mi tienda y vas a venir a recoger acá la mercadería en mi tienda, sin importar el país en el que me encuentre. Por ejemplo, si yo me encuentro en China y tú vives en Perú, vas a venir desde Perú a recoger la mercadería. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿te conviene hacer ese tipo de términos? La respuesta es obviamente que no, porque resultan muchos costos ir y recoger la mercadería. Sin embargo, hay otros métodos que yo recalqué y dije acá al principio del video, que normalmente los más utilizados es el CIF y el FOB. Entonces, ¿qué es el CIF y el FOB? Es básicamente, por ejemplo, el CIF es costo, seguro y flete. Obviamente que estos son traducidos al español. Entonces, ¿qué es lo que te dice el CIF? Ok, el vendedor te dice lo siguiente: ok, señor, tú me vas a comprar la mercadería y yo te voy a llevar la mercancía hasta el puerto de tu país. Yo voy a asegurarme el costo, el seguro y el flete. Yo me hago cargo de todo, te dice el vendedor. ¿Y qué sucede con el FOB? Son costos que en este caso, a comparación del CIF, es el comprador quien adquiere, o mejor dicho, que se hace cargo de todos estos costos. Entonces, como bien dije, los más utilizados son el CIF y el FOB para términos comerciales o para fines comerciales. Y como pueden observar, también ahí tenemos la categoría F y C, que son otros tipos de términos, pero tampoco quiero extenderme demasiado solamente explicando los términos de la clasificación de los Incoterms, que muy dije al principio de este video, es de que solamente los más utilizados es el CIF y el FOB. También, antes de continuar con la explicación, espero que salga el puntero del mouse, esperemos que sí. Y también tenemos la C, F y la R, espero que salga el puntero del mouse. ¿Y qué es lo que nos dice este término? De que el costo y el seguro se hace cargo el vendedor o el proveedor. Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque los términos, a comparación del CIF, como bien dije al principio, son distintos. No menciona sobre el flete. Entonces, ¿por qué te estoy mencionando esto? Porque estoy pensando hacer un caso práctico sobre exportación. Es por eso que decidí explicarte sobre este término. Muy bien, entonces vamos a explicar sobre la exportación. Vamos a partir con la pregunta: ¿qué es la exportación? Ok, la exportación es básicamente el envío de mercancías del territorio nacional, en este caso nosotros que somos de Perú, el envío de mercancías de Perú al territorio extranjero para fines, estas mercancías pueden ser para fines de consumo, para fines industriales, por ejemplo si es materia prima, o otros fines que de acuerdo a las necesidades de ese país. Entonces, ¿la exportación nos conviene? Sí nos conviene. ¿Por qué? Porque ¿a qué se debe mayormente la exportación? La exportación se debe a que en muchos lugares no tienen las mismas mercancías, o mejor dicho, no tienen la misma, por ejemplo, las materias primas, no pueden cubrir las materias primas, no tienen las mismas manos de obras, los mismos aparatos tecnológicos, y es porque en muchas ocasiones, por ejemplo, de China importan ciertas tecnologías, y es porque allá hay cierta mano de obra calificada, además que los costos de producción es mucho más menor que en otros países. Entonces, ese es uno de los motivos por el cual no solamente la exportación, sino también la importación se puede dar, que es básicamente por eso, porque los costes de producción son menores que en otros lugares, o también porque ese cierto país no puede producir esa mercadería. Por ejemplo, algunas mercancías de origen de fauna o flora que no pueden producir ese país.
Entonces también nos dice un comentario más que dice disminuye el excedente de la oferta y hace la producción eficiente o más eficiente. Esto se debe de que cuando te dice disminuye el excedente de la oferta es cuando hay más proveedores que consumidores. Entonces cuando dice disminuye el excedente de la oferta se refiere a que en muchas ocasiones un país ya abastece las necesidades de los consumidores que se encuentran en dicho lugar. Entonces, para poder expandir tu negocio o expandir tu proyecto, puedes hacer lo que es la exportación. Luego pasamos a la siguiente diapositiva y nos dice los pasos para exportar. Estos son los pasos más, como podemos explicarlo, una parte más gestión, por así decirlo. No vamos a hablar netamente sobre los pasos de contabilidad, pero sí, eso es muy importante, obviamente. Vamos a analizar los pasos para exportar. El primer paso tenemos un estudio del mercado. Para hacer este estudio de mercado tenemos que tener en cuenta las ciertas necesidades del público al cual nuestro producto está destinado. Por ejemplo, no vamos a enviar productos tecnológicos del Perú, que probablemente sí hay muchos tecnológicos, pero que en algunos países ellos lo pueden producir con un menor coste, como bien dije al principio. Pero sí podemos exportar, por ejemplo, algunos productos que crecen acá en nuestro país, pero sin embargo no pueden crecer en otro país. Me refiero a productos de origen vegetal, como bien dije al principio, de origen faunal o de flora. Tenemos que hacer un estudio del mercado, ver cuáles son las necesidades de ese público objetivo y de acuerdo a ello seguir con el siguiente paso, que es la adecuación del producto. Bueno, una vez que nosotros ya hicimos un estudio del mercado y sabemos de que nuestro producto va a ser utilizado de manera correcta en el extranjero, va a satisfacer las necesidades en el extranjero, hacemos una adecuación del producto, ¿ok? Básicamente en esto nos permite, por ejemplo, qué condiciones se necesita para poder enviar nuestro producto. Por ejemplo, los servicios sanitarios, los fitosanitarios, entre otros más conceptos de que nosotros debemos tener en cuenta al momento de exportar nuestros productos. Luego tenemos al tercer paso, que sería la promoción del producto. Esta básicamente se engloba, si podemos resumirla, sobre la publicidad. Es cómo vamos a dar a conocer nuestros productos. Por ejemplo, podemos hacer uso del marketing virtual, ahora también está de moda hacer los videos, podemos hacer folletos y básicamente en eso consiste el tercer paso, que es dar a conocer tu producto. Luego tenemos el cuarto paso, que sería el contacto comercial. ¿En qué consiste esto? En básicamente tener o adquirir más consumidores o más clientes. Básicamente, por ejemplo, podemos asistir a algunas conferencias, algunos seminarios o algunas ferias en donde nosotros podemos dar a conocer nuestro producto y de esa manera poder obtener nuevos clientes. Y por último sería la gestión aduanera, que es básicamente los pasos, o mejor dicho, la parte operativa o la parte más técnica que vamos a ver con más detalle conforme vayamos avanzando con esta explicación. Por ejemplo, los documentos que vamos a utilizar, cuáles son los requisitos, por ejemplo, uno de ellos es que cuentes con el número, con tu RUT, otros tipos más de documentos, por ejemplo, los comprobantes, una gestión aduanera, como bien su nombre lo dice, y entre otros más requisitos que los iremos viendo conforme vaya avanzando esta explicación. Luego tenemos a la documentación exigible. No se guíen mucho por esta diapositiva, ya que esta varía, o mejor dicho, la documentación varía de acuerdo a la modalidad de exportación que tú realices. Esta es una diapositiva muy generalizada, por así decirlo, porque esto siempre se repite en todas las modalidades de exportación, pero de acuerdo con la modalidad de exportación, los documentos o los requisitos varían también. Entonces, la modalidad de exportación lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Respecto a la documentación exigible, en forma general o global, una nos dice que es estar habilitado para realizar exportación, ¿ok? Otro, por ejemplo, nos dice es contar con el número de RUT, con la condición de que no esté como no ha habido. Luego tenemos a los comprobantes, que bien pueden ser la factura, la boleta de venta, muy bien pueden ser electrónicas o físicas, de acuerdo a la circunstancia. Y el último, que sería el documento que acredite el mandato al favor de la agente aduanera,
como bien dije, esta documentación varía, o mejor dicho, esta documentación exigible es de manera general, pero varía de acuerdo a la modalidad de exportación. Luego tenemos las modalidades de exportación. Como bien dije, existen actualmente en el Perú 4 tipos de modalidades de exportación. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cuál me conviene? ¿Ok? Y la respuesta es que varía de acuerdo a tus necesidades. Por ejemplo, si tú eres una persona natural que deseas exportar, por ejemplo, para fines familiares, te conviene las tres primeras, cualquiera de las tres primeras modalidades. Y ya te lo voy a explicar por qué. Pero si tú, por ejemplo, eres una empresa grande que deseas exportar mucha mercadería, te conviene entonces la exportación definitiva. Vamos a explicar paso por paso. Primero tenemos la primera modalidad, que sería el despacho simplificado de exportación. ¿Qué es lo que nos dice esto? Y van a ver por qué le dije que los tres primeros son ideales para personas naturales. Entonces la primera nos dice esto: que máximo el valor de tu FOB debe ser $5.000, ¿ok? O sea, como máximo puedes hacer esto. ¿Y qué pasa si excede este monto? Que tienes que hacer exportación definitiva. Entonces, el primer modo, que es el despacho simplificado de exportación, normalmente se utiliza para fines donativos, o también la misma norma te indica de que esta modalidad, el envío o la exportación de estas mercancías, no debe tener fines comerciales. Como bien dije, no te conviene si eres una empresa grande. Obviamente que lo estoy explicando de manera muy sencilla. Entonces la ley te indica eso, que máximo tus envíos deben ser valorizados en $5.000 en tu valor FOB. Entonces, ¿cuáles son los documentos exigibles para este tipo de modalidad? El primero, que cuentes con un número de RUT con la condición de no habido o no hallado. Luego, que tengas los comprobantes de pago que acrediten que has realizado esa cierta transacción, como por ejemplo la factura, las boletas electrónicas, otros tipos más de comprobantes. Luego también tenemos otros requisitos más, que por ejemplo puede ser el tipo de documento de envío. Por ejemplo, puede ser el conocimiento de embarque, que es por ejemplo cuando vamos a enviar por vía marítima, la guía aérea, cuando es vía aérea como su mismo nombre lo dice, y la carta aporte, si es que el envío va a ser por vía terrestre. Adicional a eso, también en ciertas ocasiones se necesita de una carta notarial. ¿Para qué me sirve la carta notarial?, te estarás preguntando. Que la carta notarial nos indica de que, por ejemplo, si el exportador no pudiera asistir a realizar esa transacción, entonces un tercero puede asistir a esa transacción, pero con la condición de que éste tenga una carta notarial. Bueno, para eso nos sirve la carta notarial, y también otros documentos que sea de naturaleza de la exportación. Por ejemplo, el agente de aduanas, por ejemplo. En este despacho simplificado sí se necesita un agente de aduanas. Luego tenemos los envíos de entrega rápida, que sería el courier, y los envíos postales de Exportafácil. ¿Por qué lo estoy mencionando los dos al mismo tiempo? Porque son similares. A comparación del Exportafácil, el Exportafácil es un servicio que nos brinda la misma SUNAT. Entonces nos permite tener uso, o mejor dicho, tener acceso a ciertos beneficios que, por ejemplo, no tiene el despacho simplificado. Uno de ellos, por ejemplo, es de que no necesitas agente aduanero. Entonces el Exportafácil, ¿qué es lo que te dice? Que máximo tu nivel de FOB debe ser de $7.000 y que tu mercadería no exceda de los 30 kilos. Entonces para este tipo de exportación sí puedes hacer para fines comerciales, y tienes un servicio en la plataforma de la SUNAT que te permite agilizar este proceso de exportación. Los envíos de entrega rápida es similar al Exportafácil, solamente que esto lo ven otros tipos de empresas. Y también en el Exportafácil tenemos acceso o el beneficio del SERPOS, que sería un servicio de postal nacional que nos permite agilizar este proceso. Personalmente yo les recomendaría que utilicen el Exportafácil, ya que los requisitos para exportar son menos. Por ejemplo,
Si tú ya tienes tu clave Sol y tu número de root, ya todo ya es simple, sencillo. Ingresas a Exporta Fácil, te van a pedir tu número de root y tu clave Sol, llena los formularios y nada más. Tienes que tener la mercadería, como bien dije, que no pese más de 30 kilos, que tu valor de mercancía, no exceda los $5.000 y que tu FOB no exceda los $7.500. Y bueno, llenas el formulario del Exporta Fácil y no necesitas agente aduanero. La SUNAT se encarga de todo esto y el SERPOS, que sería un servicio nacional, un servicio postal nacional. Los envíos de entrega rápida también es similar al Exporta Fácil, solamente que acá te dice que el valor de tu FOB no debe exceder los $5.000. Y luego tenemos la exportación definitiva, que acá entran muchos más documentos de acuerdo a la naturaleza de la exportación. Si tu valor de tus mercancías y exceden, por ejemplo, los $10.000, $15.000, entonces tú debes utilizar la exportación definitiva. Acá, como podemos observar, tenemos el sistema de Exporta Fácil. Es algo simple nada más, que nos dice puedes acceder al servicio como persona o como empresa. Es importante que identifiques apropiadamente la persona o empresa a la cual venderás tu mercancía. Pacta las condiciones de pago y entrega. Asegúrate que no se trate de mercancía prohibida de salir en el país. Hay ciertas mercancías también de que no pueden salir del país. Pero esto también es otro tema también que es muy extenso, que no quiero enrollarme en eso. Luego tenemos el siguiente paso, que sería completar la declaración de exportación. Ingresamos al link que nos luego dice, el sistema te genera un número de declaración para su seguimiento, la exportación no paga tributos. Y luego nos dice que asumes el costo de envío que lo liquida SERPOS. Como bien dije, SERPOS sería el Servicio Postal Nacional. Remite tu mercancía al exterior, acude a la oficina de SERPOS de tu elección, presenta allí tu mercancía, la declaración de Exporta Fácil debidamente llenada y suscrita, con el comprobante de pago, que puede ser, como bien dije, la boleta o la factura, que bien pueden ser físicas o electrónicas. Y luego tenemos el último paso, que dice SERPOS revisará su conformidad y te asignará el número de guía postal y lo remite a tu comprador en el extranjero. Como bien dije, mi consejo es de que utilices el Exporta Fácil si tienes necesidades de exportar, que tu valor FOB no sea mayor a $7.500. Por lo general no excede mucho de ese monto si eres persona natural, y te recomiendo el Exporta Fácil. Como pueden observar, los requisitos son menos en lo que es el Exporta Fácil a comparación del despacho simplificado. Al igual también que el envío por courier, también son los requisitos menos, pero el proceso es distinto al Exporta Fácil. También quería recalcar, antes de seguir con la explicación, es de que cuando nosotros exportamos no pagamos impuestos. Solo quería mencionar eso y luego seguimos. Luego tenemos un caso de exportación. Por ejemplo, Lubat ha cotizado para Chile un embarque consistente en un lote de 15.000 polos. Vamos a explicarlo. Lubat destinados a la ciudad de Arica. Los polos son marca Lubat y esto tiene fines o destino a la ciudad de Arica de Chile, con los siguientes datos. Como pueden observar, tenemos una gran cantidad de datos y por ende el monto excede de los $5.000 en mercancías o 7.500 en FOB. Entonces, como está excediendo de ese monto, nos vamos a realizar lo que sería el procedimiento para exportación definitiva, que sería para empresas grandes. Tenemos que el contenedor tiene 20 pies, una cantidad de 15.000 polos, el peso neto 3.000 kilos, valor bruto 3.500. Obviamente esto es un ejemplo porque todos los contenedores tienen ciertas medidas establecidas. Este es un ejemplo nada más para poder entender un poco más sobre el tema. Luego tenemos que el volumen es 8 metros cúbicos, valor de fábrica, que sería de gamarra, sería $3 por 15.000, que sería la cantidad de polos, un total de $45.000, incluye la utilidad. Gastos de embalaje, $8 por metros cúbicos, como nos dice que son el volumen, que es 8 metros cúbicos, espero que salga el puntero de mouse en esta parte.
nos dice que son el volumen 8 metros cúbicos, entonces los gastos de embalaje sería $8 por cada metro cúbico, que te diría 8 por 8, $64. Luego tenemos el transporte interno, que sería de Gamarra del puerto del Callao, $150. Gastos portuarios, $30 por tonelada, agente de aduanas, emisión de la boleta de origen, $20, $25. Flete a Perú Callao, un aproximado sería 584.68 por contenedor. Luego tenemos los gastos de almacén aduanero del origen, $250. Gestión de documentación de origen, $35. Seguro de transporte internacional, $150. Ok, tenemos nuestros datos. Luego dice calcule los valores que tenemos. El primero, el FOB, que sería el libre a bordo, que es un costo que se hace cargo el comprador. La CFR, que sería el costo más el flete. La CIF, costo, seguro y flete, de la base de las siguientes reglas de los 5 TERS del año 2010, obviamente. Nuevamente recalco, las normas se modifican cada 10 años, o sea que en el 2020 probablemente sean distintas, pero como bien dije, normalmente se adicionan nuevas normas, o sea, las normas que ya están establecidas se mantienen y las normas que se van a adicionar, entre comillas, son las que amplían, mejor dicho, de acuerdo a las necesidades, porque como bien dije, nuevamente recalco, de que a pasar de los años surgen nuevas necesidades y es por eso que las normas se tienen que actualizar. Y tenemos la siguiente solución, que sería el valor de fábrica, 45.000. Estos datos los sacamos de la primera diapositiva. No quiero enrollarme mucho, no quiero hacer tan extenso. Si ustedes pueden pausar el video y retroceder en la primera diapositiva, tenemos todos los datos. Nos dice que un total de el FOB, que sería un gasto incurrido por el cliente, nos da un total de 45.714. Y el flete internacional es 584.68. Entonces, el FOB, que sería los gastos del ir a bordo más el flete, nos daría la CFR, que sería un total de 45.774 más el flete internacional, tenemos un total de 46.228.68. Y a eso, si le adicionamos el seguro, que sería un total de 150, como bien dije en el primer cuadro, tenemos el valor CIF. Y tenemos un total de 46.448.68. A eso, si le dividimos entre los 15.000 polos, tenemos que el precio CIF por polo es 3.10. Y muy bien, chicos, solamente esto sería la explicación sobre la exportación. Como bien dije, si te conviene, si eres una empresa grande, exportación definitiva. Si eres una empresa pequeña, los 3 métodos antes mencionados, que sería el despacho simplificado, es el porta fácil y el envío por courier. También quiero hacer un comentario también acá. ¿Qué pasa si tú eres una persona simple, así normal y corriente, no te dedicas al comercio, eres por ejemplo un estudiante quizás o algún trabajador que no tiene nada que ver con la exportación? La pregunta es la siguiente: ¿puedo exportar? ¿Sí o no? Si no tengo un RUT, no tengo una clave SOL, ¿puedo exportar? Y la respuesta es sí. Y esto se aplica también para la importación o la exportación, para ambos casos. Entonces, ¿cuál es la condición? De que máximo puedes hacer 3 exportaciones o 3 importaciones, que máximo sea un monto de $1.000. Sí, esa es la condición, de que máximo puede hacer una importación de $1.000. Eso es como persona que no esté inscrita en el RUT, que no estés obligado a inscribirte en el RUT. O la siguiente condición, de que máximo realices una sola exportación, pero valorizada en $3.000. Pero esto tiene otro procedimiento que, si desean, también puedo hacer un video sobre eso. Bueno, eso sería todo sobre referente a la exportación. Como bien dije al principio del video, hablar sobre exportación es un tema bastante amplio y no se puede abarcar en un solo video. Tienes que ver muchos factores, muchas variables y conocer mucho sobre el tema. Entonces, si tú deseas que yo haga una segunda parte explicando sobre la exportación, deja un pulgar arriba, que lo pueda ver,
Otra condición de que dejes un comentario para saber en qué punto deseas que mejore, qué punto deseas que aclare. Y yo lo voy a tener en cuenta. Obviamente que si no comentas nada, no voy a saber cuáles son tus necesidades. Entonces por eso te pido que comentes, saber cuáles son tus necesidades, qué punto no entendiste, qué punto deseas que lo amplíe lo que es la explicación. Y bueno, eso sería todo, amigos. Suscríbete si es que aún no lo has hecho. No te olvides seguirme en mis redes sociales, que también te estaré dejando en la descripción. Al igual que seguirme, también chequear mi página web, que también publico algunos contenidos referentes al tema contable, al tema empresarial, al tema económico. Yo no tengo nada más que decirles, más que agradecer por todo el apoyo que me están brindando. Ya somos 3700 suscriptores. Wow, nunca pensé llegar a esa cifra. Muchas gracias por todo el apoyo. Que Dios les bendiga.